Buenos días, campeones. Estoy haciendo un poco de ejercicio. Y ya que estoy por aquí, con el ejemplo, quiero que tú como inmigrante aquí, ¿vale? O como nativo de aquí, empieces haciendo de 15 a 20 minutos de ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque hay gente que viene aquí a España y a otros países, piensan que solamente aquí se viene a trabajar, a hacer y a producir, y luego descuidan su salud. Campeones, da igual cuánto ganes, da igual cuánto tengas ahorrado, si tu salud va mal y es irremediable, estás jodida, estás jodido. Por eso quiero animarte de que tú, ya que estás en este país, ¿vale?, te incorpores a hacer un poco de ejercicio todos los días, de 15 a 20 minutos, 10 minutos, el tiempo que puedas, porque eso te irá a ayudar a ti a sentirte mejor físico, emocional y mental. El ejercicio es muy rico, muy bueno, muy saludable para nuestra salud. Además, cuando tú haces ejercicio, te encuentras con otra persona que también hace ejercicio, y todo aquel que hace ejercicio pues está saludable, y nadie querrá estar con alguien que no está saludable. Así de fácil, así de sencillo. En otras palabras, lo que tú piensas lo atraes. Si piensas en males, atrae más males. Si piensas en el bien, atraes en el bien. Es decir, es así, campeones. Tenemos que incorporarnos en actividades que sean para la mejora de nuestra salud. Cuando tú mejoras tu salud, todo en tu vida mejora. Mejora tus finanzas, ¿por qué? Porque al tener más salud, te aseguro que irás a rendir más en tu trabajo, irás a rendir más en tu familia en general. Mejora a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel general. ¿Por qué? Porque realmente estás cuidando lo más importante, que es la salud. Así que ya sabes, campeón, no simplemente te enfoques en ganar dinero, en crear influencia, no, enfócate también en cuidar tu salud. Al principio, cuando yo llegué a España y a otros países que también estuve visitando y viviendo, me daba un poco de pereza hacer ejercicio, ¿no? Pero una vez que yo empecé a hacer, empecé con 5 minutos, 10 minutos, y luego empecé a cogerle el gustito. Señores, es algo que yo no puedo dejar de hacer casi todos los días. Y gracias al ejercicio he tenido la oportunidad de conocer muchas personas deportistas, y gracias a ello he conseguido empleo, he conseguido buena influencia, etcétera, etcétera. Campeones, esto es un caso real. Mira, hace poco me llama una amiga que está en Estados Unidos desde hace ya unos 6 años. Resulta que ella estaba ya trabajando en un buen restaurante, creo que en uno de los McDonald's, de los ejecutivos, McDonald's o Burger King, no sé exactamente cuál. Me dice, ¿sabes qué, Denny? Tengo ya aquí, ya casi 5 años trabajando aquí, he ganado mucho dinero, he mandado mucho dinero para mi país, mis hijos también y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Justamente hace una semana que me han detectado un cáncer. Sí, un cáncer. Entonces, ¿cómo se siente ella? Se siente triste, se siente deprimida, se siente acongojada, se siente mal. ¿Por qué? Porque le han detectado dicho cáncer. En otras palabras, campeones, campeonas, ese cáncer, según dicen los médicos, que le vino es debido a que dejó de comer sano, dejó de hacer ejercicio, dejó de cuidarse. Es decir, ella simplemente se enfocaba en trabajar, en hacer, en producir, ayudar a sus hijos, a sus hijas, etcétera, etcétera, y se olvidó de sí mismo. Ahora, todo el dinero que ha ganado se lo está gastando en medicamentos, en consultas médicas, en aquí, en allá, es decir, en ir aquí, en venir acá, en ir aquí, o sea, en consulta en general. Entonces yo no quiero que eso pase con tu vida, campeón, campeona. Ya sé que quizás no tengas poco tiempo para hacer ejercicio, pues yo te recomiendo a ti que tú, como inmigrante en este país o como persona nativa, ¿no? Esa gente viene de Andalucía, de Sevilla, Madrid o cualquier lugar, aquí al País Vasco o a otros países que vayan, señores, no olviden su salud. Su salud tiene que estar en primer plano, es decir, buena salud, es decir, ejercicio, buena comida, lectura,
y ahorro. Ejercicio, buena comida, lectura y ahorro, y por supuesto tener siempre a Dios en vuestro corazón, ¿vale? Y no hacer daño a nada ni a nadie, porque así su vida va a funcionar mejor. Este consejito quizás no vaya con el tema de viaje, de información sobre España, ese tipo de cosas, pero déjame decirte, yo creo que tu salud, mi salud y la salud de las personas es mucho más importante que cualquier país del mundo. Así que no seas pendejo, no seas tonto, tonta, cuida tu salud, cuida tu aquí y ahora, ahorra, invierte en tu salud, invierte conocimiento, invierte poder para que con el tiempo eso se vea reflejado en tu vida. Si no quieres nunca ir a un médico, ve a hacer ejercicio, come sano, lee buenos libros y cada X tiempo, cada año y medio debes hacerte revisiones médicas del colesterol, del hígado y de los ojos, ¿vale? Para ver cómo estás. Porque es mejor prevenir que lamentar. Así de fácil, así de sencillo. Disculpen ustedes haber metido este vídeo en este canal, pero bueno, es un poco sobre inmigrante, ¿no? Además, lo voy a decir un poquito más. Miren, cuando nosotros hacemos ejercicio aquí en el país donde estemos, automáticamente empezamos a hacer nuevos contactos, y esos contactos pues nos permiten llegar a otras personas, y esas personas quizás nos ayuden a conseguir un mejor empleo, a aprender más sobre el país. ¿Por qué? Porque nos estamos incorporando en algo que es importante, que es el tema de ejercicio. Y aquellas personas que hacen ejercicio seguro que leen, comen sano y tienen buena actitud, porque el ejercicio te hace gente, el ejercicio te hace sentir como Dios manda. Así que gracias, campeones, y por ahí nos vemos. Chao. Pórtese bien, coman sano y ya está. Chao.